Entrevista, Toño. Vamos a la entrevista que realizamos antes de entrar al programa. Antes de entrar al programa tuvimos la oportunidad, después de la mañanera, de platicar en exclusiva con Jesús Cantú. Grábeme, don David. Esto es importante. Esto es un logro, no solamente para nosotros en Sin Censura, Toño, sino debe de ser asumido como un logro de la audiencia de Sin Censura. Aquí en Sin Censura sí escuchamos la voz del pueblo. Y muchos de ustedes, sobre todo los mexicanos en el extranjero, nos estuvieron insistiendo en la posibilidad de comprar casa por Infonavit o cualquier mecanismo que se genere si no se puede a través de Infonavit. Usted lo ha escuchado, tanto de Rafa como de su servidor, insistir con este tema en las mañaneras. Bueno, pues ya hay alguna respuesta, aunque todavía no queda definido el tema, pero sí hay una respuesta exclusiva de Jesús Cantú, vicecoordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República, quien nos dice, por órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el director de Infonavit anda buscando los mecanismos para cumplirle a este tema al que le hemos apostado, y somos el único medio que ha insistido con este tema por obvias razones. Lo que nos demuestra, Toño, que no hay, al menos esa es la visión que nos dejan, que no hay medios grandes ni medios chicos como quieren hacerlo ver en los medios tradicionales, que no hay diferencia entre medios tradicionales y medios alternativos, y que se tome en cuenta a la audiencia, en esta ocasión la audiencia de Sin Censura, Toño. ¿Por qué es una buena idea? Piénsenlo ustedes, y antes de que comiencen los trolls ya a decir, pero ¿por qué nosotros? ¿Pero cómo quieren que los niños ya se fueran? No sé qué. No, bueno, a ver, es algo propositivo que no le va a quitar nada a los mexicanos, sino todo lo contrario, daría a los mexicanos. Aquí en Estados Unidos, una de las principales ideas del mexicano, uno de los principales sueños, una de las principales aspiraciones, es conseguir el dinero suficiente para regresar a la tierra que lo vio nacer, a la tierra que la vio nacer, y construir su casa. Usted sabe perfectamente que las tasas de interés en México son altísimas. Usted sabe lo difícil que es conseguir una casa, comprar una casa, conseguir un préstamo bancario, lo difícil que es incluso pagarle al notario el 10% de la propiedad catastrófica, ¿no? El precio catastrófico. Usted lo sabe perfectamente. Es sumamente difícil hacerse de una casa. Los mexicanos en su mayoría rentamos, nos las vemos difíciles y es algo que queremos nosotros como nuestro patrimonio para nuestros hijos. Esa es la realidad. Existen estrategias, estratagemas gubernamentales como Infonavit para que los trabajadores puedan tener su casa, para que puedan encontrar la forma de hacerlo. Imagínese usted si con nosotros como inmigrantes mexicanos, como mexicanos en el exterior, ya lo sabe usted, mandamos miles de millones de pesos a México. Lo dijo el mismo López Obrador, gracias a los migrantes, porque verdaderamente está manteniendo a México. Miles de millones de dólares. Sí, disculpe usted. Perdón por interrumpir. Miles de millones de dólares en concepto de remesas. El dinero que nosotros le mandamos a nuestras familias, pues va, o sea, no es que se le mande al gobierno de México o en impuestos. Cuando usted pone muchos dólares a circular en una economía, evidentemente esa economía está en expansión. ¿Me explico? Esto es lo que pasa. Usted aquí, un inmigrante mexicano le manda dinero a su familia gasta en algo en México, incrementa el gasto, esto genera verdaderamente situaciones positivas en la economía. Esa es la realidad. Imagínese si esos miles de millones de pesos además se utilizan en el mercado inmobiliario de México. Imagínese usted si con esos miles de millones de pesos que se mandan además se pueden construir, hay un mecanismo de ayuda para que se puedan construir sus casas, para que los mexicanos de acá, los que dejaron la tierra que los vio nacer, los que dejaron a sus familias para echarle ganas aquí en Estados Unidos, imagínese usted que puedan tener ellos su espacio allá en México y con esto contribuyan a la economía. No se enoje con esto, no lo vea como algo negativo, es totalmente positivo. Yo dejo dos cosas antes de ver y escuchar a Jesús Cantú en esta entrevista exclusiva allá a las afueras de Palacio Nacional. Qué bueno el reconocimiento para la gente de comunicación social, el director del Infonavit, y también qué bueno que el presidente pone manos a la obra en este tema exclusivo de Sin Censura. Qué malo que los medios de comunicación, otros, les valga madre, a pesar de que podrían entender que se trata de crear agenda para el beneficio a ambos lados de la frontera.
y no se me iba a pasar la oportunidad de preguntarle a Jesús Cantú, vicecoordinador de Comunicación Social de Presidencia de la República, sobre el caso de Broso y esta idea de que todo es preproducciones, Ramírez Cuevas y Cantú. Por eso de que están plantadas las preguntas y estas acusaciones de Broso, Víctor Trujillo, a los que cubrimos las mañaneras. Esta es la entrevista exclusiva. Presta atención. Aquí le presentamos las noticias primero. Ni le busque. Las exclusivas se producen en Sin Censura. Vamos a las afueras de Palacio Nacional con nuestro corresponsal Rafa Herrera para hablar de un tema que lo hemos tomado como bandera aquí en Sin Censura, porque queremos que la voz de nuestra audiencia se escuche en las mañaneras. Y veo que tienes un invitado especial, Rafa, pero antes de saludar a Jesús Cantú, vicecoordinador de Comunicación Social de Presidencia, hay que darle contexto a nuestra gente. Este es un tema que hemos abordado una y otra vez con el presidente en los últimos meses. Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, y el mensaje, la misión es que la gente esté representada ahí en las mañaneras con un tema que ha sido recurrente en nuestras plataformas. Cómo la gente desde el extranjero puede invertir a través de la compra de su casita en este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente, estamos aquí con Jesús Cantú para darle seguimiento a una petición que le hicimos anteriormente en base a una pregunta a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, sobre cómo puede haber un mecanismo o un compromiso para que los mexicanos desde el extranjero puedan comprar sus casas, ya sea a través de Infonavit o en base a otro mecanismo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Rafa, buenos días, Vicente, y buenos días a toda la audiencia. Efectivamente es un tema que el presidente ya ha encargado al Infonavit. Nosotros también tenemos pues distinta información a partir de encuestas que se han hecho por distintas instancias, de que es un interés de un segmento muy importante de mexicanos que residen en Estados Unidos, así como de sus familiares que están aquí en México. Hay un porcentaje importante que tiene el interés en tener esta posibilidad. Y el Infonavit ahorita, dado sus alcances, sus atribuciones, tanto establecidas de alguna manera o que emanan de esta garantía constitucional del derecho a una vivienda digna y que posteriormente aterrizan en el Infonavit, obviamente está enfocado centralmente a quienes trabajan en México, quienes tienen una cuenta en el Seguro Social y en el Infonavit. Ahora, hay muchos migrantes ya hoy residiendo en Estados Unidos. Esos son con los primeros que se está haciendo la investigación y tratando de trabajar cómo se puede ampliar los alcances y los derechos del Infonavit, que tienen su cuenta porque estuvieron trabajando aquí y después de estar trabajando aquí emigraron a Estados Unidos y ahorita están allá o a cualquier otra parte del mundo. Entonces, ahí se está trabajando básicamente en tres vías. Una primera, que es importante, cómo lograr que el migrante, quien está fuera del país, que estuvo ya aquí y que tiene una cuenta en el Infonavit, puede mantener sus aportaciones a esa cuenta. Es decir, cómo puede seguir haciendo crecer su cuenta del Infonavit para que en un momento determinado que él regrese, que él se incorpore a la fuerza de trabajo aquí en México, pueda hacer uso ya sea de ese ahorro, de ese recurso, o ya sea para aprovecharlo para la compra de una vivienda. Entonces, una primera es cómo lograr que pueda hacer eso. Una segunda es también cómo puede apoyar a un familiar acá en México que ya tiene su crédito para la vivienda y quiere ayudarle a pagar esa vivienda. Entonces, la segunda es cómo, sin necesidad de enviarle el recurso a ese familiar para que ese familiar a su vez pague, cómo se puede hacer que desde el lugar en el que se encuentre, él haga el pago directamente, obviamente para beneficiar a su familiar, bajándole esa deuda, ¿no? Entonces, esas son dos grandes vías, y hay una tercera que tiene varias opciones, y la tercera es cómo ese migrante puede colaborar con un familiar aquí en México que obviamente está cotizando en el Infonavit para obtener un crédito y para poder comprar o adquirir una casa.
Aquí se está trabajando básicamente por 3 vías, aquí hay distintas. Una primera es cómo aprovechar, si este migrante ya tenía su cuenta, cómo poder aprovechar lo que él tenga ahorrado para poder ser coacreditado con quien está solicitando este crédito aquí en México, y entonces sale el crédito pues a estas 2 cuentas, ¿no? Otra segunda es que sea pues garante, como alguien que sí, quien está aquí en México tiene, inclusive queda desempleado durante algún tiempo y no tiene forma de pagar, sea quien está en el extranjero, sea la cuenta la que se estén cargando esas cuestiones, ¿no? Y hay una tercera donde obviamente sería también este pago directo. Entonces, se están buscando todas estas alternativas. Hoy no es posible, dadas las disposiciones legales que están vigentes. El Infonavit está explorando cuáles serían los cambios que habría que hacer. Por una parte están los cambios legales, vuelvo a decirlo, pero también habría que establecer los instrumentos, los mecanismos que permitan que esto sea una realidad. O sea, a través de qué fórmulas, sean bancos, sean estas empresas que hacen transferencias de distinta naturaleza, sea directamente, por ejemplo, se pueden hacer los pagos, etcétera, ¿no? Se está buscando no solo las reformas legales, sino también los instrumentos que lo hagan posible. Yo espero que en algunas semanas o meses el Infonavit pueda estar dando ya estas noticias de cómo se puede operar de esta manera. Jesús Cantú, te agradezco, Jesús, que le estén prestando atención a este tema que hemos puesto sobre la mesa en Sin Censura, por obvias razones, porque conocemos las expectativas y las necesidades, los retos a ambos lados de la frontera. Te saludo precisamente desde Chicago. Pronto te saludaré personalmente, pero quiero reconocer el afán, las ganas, el compromiso, la voluntad desde Comunicación Social para tratar de darle una respuesta lo más pronto posible a nuestra gente. Que bueno, muchas personas dirán, oye, tienen meses insistiendo con esto. No es fácil, hay que dejarle claro a nuestra gente, y desde que lo pusimos en la mesa, entendíamos que no era fácil a través de Infonavit. De hecho, por las disposiciones legales, hasta imposible, a menos de que se legisle y se hagan modificaciones. Eso por un lado. Y por otro, podríamos hacer un compromiso, yo no sé si con las personas que has platicado, Jesús, que al menos en este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador podamos sacar este tema adelante para que pueda haber claridad. O sea, sí entiendo que hay 3 opciones, me parecen importantes. Es más, creo que emocionará a muchas personas la idea de no tirar a la basura esas aportaciones que se habían hecho antes de que se vinieran a Estados Unidos, pero todavía no hay claridad, no hay una forma de decirle a nuestra gente, ya puedes invertir, ¿cierto? Sí, hoy todavía no podemos tener esa claridad. He estado platicando con la gente del Infonavit, obviamente. Yo, desde el punto de vista de la comunicación, hay una instrucción del propio presidente, y precisamente por eso es que el director del Infonavit, así como los otros directores, están trabajando en esto. Ellos me dicen que, y de hecho, tienen ya avances. Yo no podría garantizar que en este año, lo digo y quiero ser muy responsable en esto, porque estarían pendientes las reformas legales. Casi puedo asegurar que sí, en este año habrá una propuesta concreta del Infonavit. O sea, lo que es la parte, déjame ponerlo así, del estudio y de una propuesta que sea viable, yo creo que eso sí debe quedar dentro de este año. Desde luego está la gente del Infonavit haciendo el máximo esfuerzo, pero creo que sería razonable pensar en eso. El resto pues va a depender del Congreso, y sabemos que los tiempos legislativos se complican, particularmente en el periodo de sesiones que empieza en septiembre, porque empiezan todos los asuntos que son ahí más controvertidos, ¿no? Desde el presupuesto, informes, etcétera. Entonces habría que esperar, pero yo creo que una propuesta más clara por parte del Infonavit sí se tendrá en el transcurso del año. Déjame preguntarte entonces, Jesús, porque este es un tema que emana de la audiencia de Sin Censura, de la audiencia de redes sociales.
déjame preguntarte directamente, ¿qué tan importante ha sido este tema y los temas en torno a los mexicanos en el extranjero para ustedes en comunicación social, para el presidente? Dices que hay una directriz del presidente para que se resuelvan estos temas. ¿Qué tan importante es el tema de los mexicanos en el extranjero para este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, él lo ha manifestado y de hecho tú has tenido oportunidad de hacerle varias preguntas al respecto y él ha dejado totalmente claro a cuadro y a respuesta a tus preguntas de que es una de sus prioridades y en automático, así lo entendemos, pues todos quienes estamos colaborando en este gobierno, que debemos atenderlo. Pero quisiera hacer otra reflexión porque me parece muy importante esto que estás planteando. Esta es una muestra de la importancia y de cómo esto que el presidente recalca siempre, de que es un diálogo circular, de que hoy estamos por primera ocasión en esto que parecería un pleonasmo, una comunicación interactiva, y digo parecería un pleonasmo porque la comunicación debe ser de por sí ida y vuelta, pero la costumbre, el uso y la costumbre era que era solo en un sentido, una comunicación y una información de parte de las autoridades hacia los periodistas y hacia los ciudadanos. Y en este caso creo que este hecho y lo que hoy puedo estar comentando y que además a partir de los informes de lo que está haciendo el Infonavit, claramente muestra que hay una plena atención de todos los funcionarios a lo que se plantea en las conferencias mañaneras y a partir de eso también se toman directrices de trabajo para atender estos puntos. Es decir, no solo es la respuesta que emite el presidente en esa conferencia, sino son encargos y son compromisos que asumimos todos los funcionarios para darle seguimiento a muchos de los aspectos, obviamente no todos, pero a muchos de los aspectos que se plantean en estas conferencias. Y Jesús, otra cosa importante para la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestras plataformas en redes sociales, queda demostrado con esta atención que nuevamente agradecemos este detalle de Jesús Cantú de hablar con nosotros sin censura de este tema que estamos poniendo sobre la mesa, que no hay, al menos en comunicación social, al menos en Palacio Nacional, medios grandes ni medios chicos. No hay diferencia entre medios tradicionales y medios alternativos y eso debe de emocionar a cualquiera. Debo de reconocerlo así, Jesús. Creo que así ha quedado totalmente plasmado desde este ingreso a las conferencias mañaneras, desde esta atención a las solicitudes de información. Para nosotros todos son periodistas, para nosotros todos son un medio, y así lo entendemos perfectamente, de enlace con la ciudadanía, y un medio, vuelvo a repetir, que debe ser de ida y vuelta. Por lo tanto, los atendemos para que hagan llegar nuestros mensajes a través de esta vía, pero también para recibir los de su audiencia.